la realidad fáctica, lo que pasa fácticamente, otra realidad que es la realidad jurídica, o sea, lo que dice la ley sustancial, lo que dice la norma respecto de un evento, y una última realidad que termina siendo, no digamos que la más importante, pero una muy irrelevante, que es la realidad procesal. Entonces la realidad procesal puede terminar cambiando absolutamente todo. Puede que no cambie la realidad jurídica, porque la norma es la norma y la norma va a estar ahí, pero sí cambia especialmente la realidad fáctica. Por esa razón es que algunas personas quedan inconformes con la justicia, porque piensan que algo que es injusto termina un juez tomando una decisión en contra de ellos. Pero no es que la decisión sea injusta, sino que es que en materia procesal jugamos a probar o a demostrar si se tiene o no se tiene el derecho. Y en ese sentido, puede que quede el sinsabor porque yo no logré probar ni logro demostrar. Por eso hay un adagio popular, o un adagio no digamos popular, sino muy jurídico, que dice que tanto vale tener el derecho como poder probarlo, como poder demostrarle. Por eso hay otro adagio y un latinajo que se llama, no sé si lo han escuchado, que es dame qui facti ego davotivi jus. Dame el derecho, dame los hechos y yo te daré el derecho, es lo que dice el juez. Entonces, en ese sentido, la realidad procesal es muy importante. Puede que usted tenga el caso del mundo, pero si usted no lo lleva, sabe trasladar, ni no lo sabe llevar al proceso, lo siento. Si yo no llevo adecuadamente un proceso, un caso a un proceso, pierdo el caso, sencillamente. Entonces, eso toca tenerlo en cuenta desde el inicio del proceso, sea con la demanda, con la contestación, como cada una de sus etapas y sus pruebas. Ayer lo decía don Norberto, si yo tengo el testigo estrella y el testigo no va a la audiencia de testimonio y no se rinde el testimonio, pues el proceso se me cae la estantería del proceso. Si yo tengo las pruebas y las pruebas contundentes y tengo que aportarlas con la contestación de la demanda y no contesto la demanda, pues lo siento mucho. Entonces la realidad procesal es la que termina marcándome realmente la decisión que va a tomar el juez. Y más en materia civil, que ustedes saben que en materia civil la justicia es justicia rogada en ese evento. Entonces partamos de esa gran premisa, partamos de esa gran base, y en ese sentido, por eso venimos insistiendo tanto en tener en cuenta cada uno de estos aspectos. O sea, por eso es que el proceso es una estrategia, y no es una estrategia en un mal sentido, porque algunos creen que el proceso es una estrategia como de maliciosa, de mala fe, como de que uno tenga la intención de faltar a la ética como abogado, no. Pero es una situación en la que yo he tenido procesos, por ejemplo, que uno en el fondo dice la contraparte tenía el derecho, pero no lo supo pedir, no supo demostrar. Y pues en ese sentido yo terminé ganando el proceso, terminé ganando el caso, porque de pronto aportó la prueba que era inadecuada, porque de pronto el testigo no le fue, muchas cosas. Entonces en ese sentido eso es muy importante. Ahí, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, ojo con eso, porque puede que uno, voy a decir algo que no tiene mucho sentido, pero sí tiene mucho sentido en el fondo. Puede que usted tenga la mejor carne del mundo en sus manos como cocinero, pero si la cocina mal, el resultado final va a ser un resultado totalmente incomible. Lo mismo acá, puede que usted tenga el mejor caso del mundo, pero si lo lleva mal en el procedimiento que sería en la cocción, en la cocinada, como diría, va a perder el caso. Y ahí pues eso sí daría mucha tristeza, que usted teniendo tremendo caso lo pierda por no llevarlo adecuadamente en el proceso. Entonces, independiente de lo que hemos hablado hasta el momento, ahí toma mucha relevancia la parte probatoria
y la parte de los alegatos. Hago un recuento rápido. Estructura del proceso. Demanda, notificación, contestación, se traba la litis, audiencia inicial. En la audiencia inicial nos vamos con decisión de secciones previas. Luego de la decisión de secciones previas nos vamos con conciliación. Luego de la conciliación nos vamos con el interrogatorio de las partes. Luego del interrogatorio de las partes nos vamos con la fijación del litigio. Luego entramos al saneamiento del proceso y luego vamos al decreto de pruebas. Pasamos a la audiencia de instrucción y juzgamiento, y en la audiencia de instrucción y juzgamiento nos vamos con la práctica de pruebas, especialmente cuando se trata de pruebas como otros interrogatorios, como declaración de terceros, como por ejemplo la ampliación del dictamen por parte de los peritos y exhibición de documentos. Ya las otras pruebas que ya están aportadas, pues no es necesario practicarlas. Y bueno, y pueden haber audiencias por fuera del despacho como una inspección judicial. Eh, y luego de eso vienen ya los alegatos de conclusión y la sentencia. Y luego de la sentencia pues vienen las apelaciones y todo este tema. De apelación y eso no vamos a alcanzar a hablar hoy, yo creería, que ya viene con el tema de la segunda instancia. Entonces esa es la dinámica del proceso y hemos hablado de cómo qué cosas importantes van en cada momento. ¿En qué nos vamos a centrar hoy? En las pruebas, y nos vamos a centrar especialmente también en los alegatos, en hacer una serie de recomendaciones como tal. No, no, no es mi intención hablar de qué tipo de pruebas son las que usted tiene que pedir en un proceso. Ese tema de la prueba reina es un tema que genera mucha discusión. Uno como abogado lo han acostumbrado a decir y hablar siempre de que tengo la prueba reina y de que la prueba reina en tal proceso es una, la prueba reina en tal proceso es otra. Eso no es tan cierto. La prueba reina, ¿cuál viene siendo? Independiente de la clase de prueba que sea, la prueba no digamos que la reina, sino la que más aporta al proceso puede llegar a ser una. Pero no hay una prueba reina, sino hay todo un andamiaje probatorio que va a servir para que el juez lleve a la verdad. Puede que en algunos casos exista una prueba reina o exista una prueba única con la cual ya no es necesario probar nada. El ejemplo más sencillo de esos es en un proceso de impugnación de paternidad, donde cuál es la prueba más clara de la impugnación de la paternidad. La del ADN. La del ADN, sencillo. Ahí no hay ninguna discusión. Ahí no es necesario yo llevar testimonios, nada de eso, sino esa es la prueba. Entonces, en ese sentido hay que tener muchas cosas que pensar, hay muchas cosas que pensar antes de mirar yo qué voy a aportar como prueba, porque así mismo como hay pruebas reinas, y dirían ustedes, está la virreina, la primera princesa, la segunda princesa, hay pruebas que no aportan nada al proceso y lo que hacen es distraer o dispersar al juez. Entonces, por ejemplo, en un proceso de impugnación de paternidad, si yo llevo un testigo, yo les explicaba en el caso que teníamos la semana pasada que yo les mostré, los testimonios tenían una finalidad distinta, pero a mí no me sirve nada un testigo para demostrar si el señor es el papá o no es el papá de la persona, o sea, no me aporta absolutamente nada. Si yo voy a tener un proceso divisorio, posiblemente en el proceso divisorio, ¿cuál es la prueba que más me sirve? ¿Cuál creen ustedes? ¿Ninguno? ¿Están durmiendo? ¿Qué es un proceso divisorio o qué se busca en un proceso divisorio? Jaime. Profe, no, pues como su nombre lo dedica a dividir un pedio.
o Sí, determinarlo, exacto. determinar como la división, Sí, ¿por es, dónde es es? cuando, es cuando dos o más personas son dueñas de un mismo bien y no se ponen de acuerdo en la forma de dividirlo, entonces acuden a un proceso divisorio con la finalidad de que el juez lo divida equitativamente, especialmente un predio, y si no, lo venda en pública subasta y se reparta el dinero proporcionalmente. Certificado de libertad de tradición. Pero más que eso, ¿cuál es la prueba más importante en el proceso divisorio? Freddy, ¿usted qué cree? Freddy. La Profe, no de pronto división, la, las escrituras donde se plasman las dimensiones del predio. Pero, ¿cuál es el predio? Eso está claro. ¿Qué es lo que se debate en el proceso? ¿Quiénes son los que tienen derecho sobre ese predio? No, eso Para está claro. la La división como división. tal. el Por eso. desenglobe como tal, pero Entonces, la prueba más importante ahí, o la prueba realmente más necesaria, ¿cuál es? Es la prueba pericial y es el dictamen del perito donde el perito dice de qué forma se debería dividir el predio. Es eso. Allá no es que el juez vaya a llegar y vaya a decir, venga, pues Jaime, ¿usted por qué no pone una cerquita desde aquí para allá? Lina, ¿a usted le quedaría bien una casita allá en ese pedazo? Usted no. Yo tengo que llevar un dictamen pericial. Es más, es requisito que yo vaya al proceso con el dictamen pericial. El dictamen es un requisito formal de la presentación de esa demanda, si no se la inadmite en el proceso divisorio. Pero entonces, ¿a qué va con lo que yo voy hablando y con lo que yo voy mencionando hasta el momento? De que en esos casos yo tengo que mirar es la conducencia de la prueba. ¿Cuál es? No, o sea, no tanto cuál es la prueba reina, sino mirar cuál es la prueba conducente para demostrar lo que yo quiero o lo que yo pretendo en el proceso. Entonces, por eso se habla de la conducencia de la prueba y no rellenar. De pronto por estrategia uno rellena, pero no tiene que ser muy certero con la prueba que requiere aportar, porque si no también puede hacer que el juez se disperse. Y por lo menos cuando son pruebas documentales, eso también es muy importante. Ustedes que han ido a un juzgado y cuando un proceso empieza a pasar de 100, 200 folios, es muy posible que el juez de aquí a mañana, él no vuelva a revisar el proceso. Debería hacerlo. Pero yo creo que por tanta cantidad de trabajo, puede que sea también por pereza o algo, muchos jueces no vuelvan a revisar en detalle el proceso, cuando el proceso es un proceso que sobrepasa los 2.000 folios, 3.000 folios, y por eso hay pruebas que quedan sin observarse. Y por eso es que también toma relevancia también los alegatos, que en los alegatos yo le voy a recordar al juez dónde encontrar la prueba dentro del expediente o durante el proceso. Entonces yo debo ser también muy concreto con las pruebas que aporto, si no necesito que sean tan largas o tan extensas en ese sentido. Esa es la primera idea que les menciono y pues debo ir claro con qué es lo que quiero probar y cómo lo voy a demostrar en el proceso. Digamos, por ejemplo, para entenderlo de otra manera, que cuando yo presento la demanda, yo le cuento una historia al juez y le hago una promesa. ¿Y cuál es esa promesa que le hago al juez? Le prometo que yo le voy a probar eso. Le voy a demostrar que lo que le estoy diciendo es verdad. Esa es la promesa que hago. Durante el proceso, ¿qué es lo que voy a hacer? Probarle. Y lo que hago en los alegatos es demostrarle que yo sí le logré probar lo que prometí. Entonces, por eso es esa dinámica en ese sentido. Realizada la anterior como introducción y generalización, centrémonos pues ya en las pruebas que se deben practicar en el proceso. Centrémonos en ese punto. Y especialmente centrémonos en lo que es la prueba, el interrogatorio de parte, lo que es la declaración de testigos y lo que es la, la sustentación del dictamen pericial por parte del perito.
pero especialmente porque son pruebas que van a implicar interactuar en el proceso por parte de uno como abogado. Por ejemplo, cuando se trata de una inspección judicial, pues el juez va, mira, uno por lo general camina a un predio, el juez hace preguntas a algunos testigos y todo. Pero creo que es importante centrarnos en ese tipo de pruebas como tal. En ese sentido, hay una premisa básica que no es 100% cierta, pero sí es muy importante y se las estoy presentando. Nunca se debe preguntar aquello de lo cual no conocemos la respuesta. ¿Ustedes por qué creen eso? Porque de todas formas pues va a estar uno, no va a estar preparado, digamos, para debatir esa respuesta, ¿no? Entonces, pues es mejor ir a la fija y solamente preguntar cosas que uno ya tiene preparadas, ¿no, profe? Arma de doble filo. El proceso también. Nos puede salir en contra de nosotros. Nos pueden afectar. Exacto. O sea, y ese es un gran error que cometemos los abogados. Y perdónenme las mujeres lo que voy a decir. Voy a hacer un comentario extremadamente machista. Pero las mujeres no saben interrogar. ¿Y por qué no saben interrogar? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Paola, ¿me escucha? Paola. Dando el desayuno, doctor. Itza, ¿me está escuchando? Está dormidita, profe. Itza. Ivonne. Y en pijamita. Bueno, Itza. Profe, dígame. Le hago la pregunta a Itza. Itza, su novio quedó de recogerla anoche para que fueran a cenar y luego, pues, o sea, a cine y nunca llegó, ¿cierto? Se fue con Ivonne. Y llega y la llama el día de hoy, ¿cierto? Usted primero que todo, bueno, si le habla, si no le habla, porque puede que no le hable, pero si le habla, ¿usted qué es lo primero que le pregunta a él? Pues que porque no me recogió y qué estaba haciendo. Ok, ahí está la respuesta, ahí está mal interrogado su novio, porque si él le dice, no la recogí porque estaba enfermo y porque estaba donde mi mamá, ¿usted qué hace con él? Nada, pues no lo... ¿Qué pregunta responde? No le crea. ¿Qué respuesta pregunta? No, pero es que ese es el gran problema. Entonces, ¿cuál es la forma adecuada de interrogar? ¿Qué tiene que interrogarle usted? Decirle a su novia, decirle, ¿usted quedó de venir a recogerme ayer? ¿El qué le tiene que responder? Que sí. Sí. Habíamos quedado de ir a cenar y luego ir al cine, ¿el qué le tiene que responder? Sí. Sí. ¿Usted vino por mí? ¿El qué le tiene que responder? No. Que no. No, ya, listo. No tiene nada más que preguntarle. Pero voy a hacer una cosa, pero por eso los hombres cuando son muy infieles nos dan pie para explicar. Y la explicación implica que a uno se le pueda caer el argumento. Entonces, si uno le dice, ¿usted por qué no vino por mí? ¿Y dónde estaba? Pues usted le abrió un mundo inmenso a la persona para que explique. Y eso, por eso ahí donde les decía que iba a ser un comentario machista, pero las mujeres no saben interrogar en ese sentido. Pasa lo mismo en el proceso. En el proceso no sabemos interrogar ninguno. Y por eso es que nos terminan sorprendiendo y por eso partimos de esta premisa básica de la cual uno dice, no pregunte algo de lo cual usted no sabe cuál va a ser la respuesta, ni pregunte algo presumiendo cuál debe ser la respuesta, porque lo sorprenden y se le cae todo. Entonces vean que la preparación de un interrogatorio, sea para un testigo, sea para un perito, sea para Profe, la qué parte... pena interrumpirlo. Es que veo que, digamos, dentro del interrogatorio que usted acaba de hacerle a Itza, sus preguntas fueron cortas, ¿sí?
fueron cortas y buscando que ella le diera una afirmación, ¿sí? Sí. Más no que ella, como dice usted, o el novio se extendiera en los hechos que supuestamente se están investigando, ¿cierto? Entonces vamos a que las preguntas deben ser cortas para que sean respuestas concretas. Ya vamos allá, tranquilo, porque igual de todos modos... Eso fue preguntas cerradas. Sí, pero ya vamos para allá. Sí, pero ya vamos para allá porque el hecho de que yo haga una pregunta cerrada no quiere decir que entren en explicación, pero la dinámica del asunto, o sea, al punto independiente de la pregunta es que yo ya sé la respuesta que él me iba a dar porque no me podía dar otra respuesta. Entonces yo lo que estoy haciendo es conduciendo a esa persona a responder a lo que yo necesito probar. Es decir, yo le dije, si yo soy Itza y le voy a preguntar al novio, yo le dije, ¿usted quedó de venir por mí anoche? Yo ya sé que me tiene que responder que sí. Pero si yo le digo, le pregunto, ¿usted estaba donde su mamá? Le estoy preguntando algo que no tengo ni idea qué me va a responder. Porque ya se me sale de las manos a mí el Cualquier cosa control le puede de la responder. respuesta. Sí, exacto. Entonces a ese punto es que voy, ya vamos a centrar en cada punto. Eso es lo importante de este asunto, pero ya vamos a ir centrándonos. Vuelvo y les digo, no es que yo sea Sherlock Holmes, ni sea, mejor dicho, acá el experto en interrogatorios, porque uno también se pega sus atortoladas a veces, y uno hay interrogatorios donde lo cogen a uno y lo sorprenden y uno queda mudo. Y queda mudo es porque cuando le responden lo que usted no quiere que le respondan, o la respuesta hizo caerle todo su argumento, uno queda en ceros. Y eso le puede pasar a uno por más preparado que vaya. Pero pues, si usted va preparado, de pronto evita ese asunto. Ojo, o si usted prepara al testigo suyo o a su parte para la forma en que lo van a interrogar. Y ya vamos para allá. Porque acuérdense que la preparación puede ser de lado y de lado. Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede? Uno, les estaba diciendo, y perdónenme el ejemplo de las mujeres que lo decía, pues también molestando que no se va a interrogar, es en el sentido de que nosotros no solemos interrogar adecuadamente porque nosotros presumimos respuestas, presumimos hechos y vamos haciendo preguntas abiertísimas o preguntas más que abiertas, preguntas que no tenemos seguridad de lo que nos van a responder, sino que esperamos una respuesta. Uno no debe esperar una respuesta porque uno cree que eso debería responder la persona. Uno tiene que tener una claridad meridiana de qué es lo que le van a responder para no tener inconvenientes en ese sentido. Por eso una premisa muy básica es que uno no debe preguntar aquello en lo que no conocemos la respuesta. Hay casos en los que de pronto toca hacerlo, o hay casos en los que la dinámica de la audiencia lo lleva a uno a jugarse la carta y decir, me tengo que arriesgar y voy a hacer una pregunta que no tengo ni idea. Pero porque de pronto se hace tan complejo el interrogatorio que usted tiene que jugarse esa carta. Es una alias, es una suerte. Pero entre más control usted pueda tener de la prueba, mejor. Y vean que acá en ningún momento les estoy diciendo nada de mala fe ni nada, sino simplemente es controlar la prueba en ese evento. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Ok. Profe. ¿Cuál es la Sí, mejor profe. forma de usted tener claro o poder controlar lo que le van a responder al hacer las preguntas? ¿Cuál es la mejor forma? Lo hemos hablado ayer y hoy. Tener el proceso preparado. Preparación previa. Si usted llega ya a improvisar qué va a preguntar y eso, lo siento mucho. Ahí ahí es donde uno demuestra que si usted va preparado, lo que les decía yo ayer, si usted ya leyó el caso, se lo conoce fácticamente, para que usted piense qué tipo de preguntas va a hacer, ahí.
Pero eso es como cuando usted va a hablar con una persona que no sabe ni qué preguntarle ni qué y empieza a preguntar bobadas. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, la preparación es demasiado, pero demasiado importante. Ya que además eso ayuda a que la contraparte pues se pueda persuadir en el sentido de que si lo ven a uno seguro con lo que uno está respondiendo y uno demuestra que efectivamente ha preparado el proceso y lo lleva bien estudiado, pues obviamente la contraparte se va a ver de pronto un poco intimidada porque va a decir, si yo le pregunto esto, él probablemente me puede salir con esto, con esto, con esto. Entonces es una manera pues como de sentar pues como ese margen de seguridad frente pues a la contraparte y sobre todo frente al juez. Tal cual, Lina, pero más que persuadir a la contraparte, ¿a quién tiene uno que persuadir? Al juez. Al juez. Al juez. Si el juez lo ve a usted preguntando pendejadas, y es más, uno se da cuenta, los jueces empiezan a hacer caras como, venga, ¿y usted por qué preguntó eso? Sí, sino que es que ¿Y lo usted que, para qué va eso? ¿Está tratando de justificar sus honorarios ahí preguntando? No, es sino más, que a lo que me perdón un segundo, refiero, Lina, hay casos donde uno hace una sola pregunta, de pronto, no más. Dime, Lina, qué pena. a lo que me refiero a la contraparte es de que si lo ven a uno seguro, pues obviamente ellos no van a tener ese pie de aprovecharse de uno. Entonces, de cierta manera, van a ser otros los que se van a tortolar, ¿sí me entiende? Y van a ser otros los que van a empezar como a mostrar ese punto débil, porque pues obviamente ven que uno tiene estudiado todo y que trae uno pues como lo que usted dice, su hojita ahí y todo su esquema de lo que es la audiencia de absolutamente todo, entonces van a ser otros los que van a estar flaqueando. Sí, pero sí, no, estoy de acuerdo, pero ojo, no sé, puede que esté equivocado, Lina, pero tratemos de salirnos de ese sistema adversarial que tenemos marcado, donde uno piensa que uno al proceso va a pelear con la contraparte. Uno al proceso no va a pelear con la contraparte, uno al proceso ni a demostrarle a la parte eh, quién es mejor abogado que el otro. Uno va al proceso es a convencer al juez de que la parte de uno tiene el derecho. Me explico. Muchas veces uno se ensaña contra la contraparte, contra quién es el mejor abogado, y no gana el proceso. Y puede que uno sea muy buen abogado y pierde el foco de atención, y el foco de atención es el juez. Hay algunas cosas, perdónenme cómo va a salir un momento del tema, que son importantes ver y que giran en torno al proceso. Por lo menos, uno a veces debe aprovechar algunas ventajas en el proceso, y una de ellas es, uno, por ejemplo, no victimizarse en el proceso como abogado o como parte, porque a veces los jueces ven que si un abogado es de los que se victimiza y no sigue y no fluye en el proceso, eso puede marcar una diferencia. Me explico qué es victimizarse uno como abogado. Cuando, por ejemplo, uno empieza a toda hora a quejarse de la labor que hace el otro abogado. Entonces, no, salga adelante. O sea, si el otro abogado pone un recurso no, o sea, porque se vuelve es como una pelea casada entre el uno y entre el otro y no fluye el proceso. Y uno necesita es que el proceso fluya, y yo no necesito demostrarle al otro que yo soy mejor que él, yo necesito es ganar el proceso. La mejor forma de demostrarle al otro que soy mejor es ganar el proceso en ese sentido. Y créame que se va a denotar si usted es mejor, si usted está bien preparado. En ese punto también hay algo muy importante, es que el punto, reitero, el punto o, hacia donde uno tiene que ir dirigido es directamente hacia el juez. Les voy a decir algo muy, muy tonto también, pero eso es como cuando su punto, su foco es su pareja, ¿cierto?
pero la pelea usted la tiene casada ¿con quién? Con su suegra o con su suegro. No tiene sentido, pierde el foco. Si usted quiere ganar la pelea, no se enfoque en pelear voy a sonar muy romántico y muy poético, pero si usted se enfoca en su pareja, se termina ganando su suegra también. Pero si uno desvía el foco de atención en ese aspecto, es muy posible que se disperse la atención, eso es lo que voy, y se disperse uno. Y si uno se dispersa, eso lo nota el juez. Lo digo es porque es que el juez está viendo a los toros sobre la barrera. Y si el juez está viendo a los toros sobre la barrera, él sí se da cuenta claramente qué es lo que está pasando, y el juez hay que manejarlo. Y el juez, si usted logra eso, de que mantenga la atención del juez siempre, muy posiblemente el juez sí vaya a sentirse persuadido. ¿Me hago entender, Lina? No está mal lo que estás diciendo. Uno tiene que ser fuerte con la contraparte y demostrarle quién es el que manda en el proceso, pero no es el foco de atención. El foco de Sí, sí, atención señor. es el despacho, es el juez, que es el que le va a dar la razón a uno. Puede que el otro, porque si no, ¿qué va a pasar? Lo aprendimos ayer, ¿no? ¿Qué pasó ayer con Colombia? La premisa máxima de Maturana. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Entonces pasa lo mismo en el proceso. Peleé como nunca, le demostré al otro abogado que soy un buen abogado, pero perdí. Entonces eso no nos interesa. Lo que les digo, hay casos en los que usted aparentemente es el abogado allá, calmadito, tranquilo, pero gana el proceso. Entonces, y además de que en este caso eh, el hecho de ser mejor o peor es un estado inconsciente y puede que usted esté siendo mucho mejor, pero la otra contraparte esté convencida de que es mejor abogada que usted. Entonces eso es relativo en ese sentido. Bueno, entonces vuelvo a lo que estábamos mencionando anteriormente de las formas de preguntar, de eso, y de la premisa que teníamos en ese sentido, y yo les decía, estemos muy bien preparados para lo que vayamos a preguntar y seamos muy claros en lo que vayamos a preguntar. Por ejemplo, si usted está mal preparado, usted pregunta repetidamente lo que ya se sabe, no es necesario. Y si ya hay algo que está probado y usted se pone a preguntar nuevamente sobre eso, pues lo que haga es que eso deje de estar probado. Entonces hay que estar muy concentrados y hay que tener muy buena preparación en ese sentido. Vámonos entonces con el interrogatorio. Muy bueno. Buenos días, don Norberto. Don Norberto está más dormilón que Jaime, vea. Llegó casi ya a las 10 cuando íbamos acabando. Norberto, no lo escuchamos, no sé. Me escuchó. Buenos días, profe, y a todos los oyentes, ¿no? Para ofrecerle disculpas, profe, porque estaba haciendo unas diligencias personales y entonces me tocó que llegar un poquito tarde. No, tranquilo, Norberto, yo los entiendo. No hay ningún problema, les digo molestando. Interrogatorio. El interrogatorio independiente que se dé en la audiencia inicial o en la audiencia de instrucción y juzgamiento, ¿qué es lo importante que debemos hacer mención al interrogatorio? El interrogatorio a nosotros nos puede importar desde dos ópticas. Porque sea que vamos a interrogar o porque nos van a interrogar a la parte que representamos. Entonces son dos escenarios totalmente diferentes que es importante tenerlos ahí en cuenta. Por eso les decía, si nos van a interrogar a nuestra parte, la preparación implica preparar a nuestra parte para el interrogatorio. Si nosotros vamos a interrogar, implica prepararnos también frente a lo que vamos a interrogar. Entonces mirámoslo desde una óptica y desde la otra. Yo les decía ayer, centrémonos en cuando nos van a interrogar a nuestra parte. La preparación es una preparación previa, claramente, porque nosotros como abogados no podemos intervenir ni podemos nosotros interrogar a nuestra propia parte. La interroga
el abogado de la contraparte. Nosotros lo único que podemos hacer es objetar las preguntas de la contraparte. Pero de resto nosotros ahí lo que tenemos es que llevar preparada a la persona que se va a sentar allá a que le pregunte. Recomendaciones que debemos de tener acá. Una, piense también usted qué le preguntaría a su parte, o sea, póngase en el rol de su contraparte para ver qué puntos son importantes. De esa forma usted descubre el otro a qué quiere llegar y usted cómo debe abordar las preguntas. Y voy a poner un ejemplo también tonto. ¿Qué pasa con el novio de Ivonne cuando la va a llamar hoy y sabe que la embarró ayer? Pues él, ¿qué tiene que hacer antes de hablar con Ivonne? Pensar en qué es lo que ella le va a preguntar. Y de esa forma tener claro, dependiendo de lo que ella le va a preguntar, qué va a responder. ¿Es clara la idea? A pesar que pongo un ejemplo tan tonto. Sí, profe. Sí, Sí, ok. profe, claro. Entonces la idea es, yo tengo que empezar a analizar, bueno, ¿y esta persona a mí qué me podría preguntar? Entonces me podría preguntar eso y así mismo empiezo a mirar yo qué le puedo llegar a responder en ese asunto. Pero entonces la preparación también implica tener otros puntos de vista. Uno, y ahí voy a darle respuesta a lo que preguntaba hace un rato Luis Gabriel. ¿Qué reglas se manejan en el interrogatorio? Las preguntas pueden ser de tres formas. Una pregunta puede ser una pregunta asertiva. Que la pregunta asertiva es la que busca una respuesta de sí o de no. Que Luis Gabriel me decía ahorita es que usted le preguntó de forma concreta y cortica sí o no. Pero ojo, eso yo lo utilizo. Pero si yo preparo bien a mi parte, mi parte va a saber algo que es muy importante. Y es que las preguntas asertivas, eso lo dice el Código General de Proceso, obligan a responder que sí o que no, pero permiten explicar. Entonces, ¿yo qué le digo a mi parte? Le digo, vea, si a usted el abogado lo coge y le diga, digamos que voy a ser el abogado del novio de Ivonne, ¿cierto? Entonces yo le digo al novio de Ivonne y le digo, vea, si Ivonne le pregunta, dígame cómo es cierto sí o no que usted quiso venir, venía ayer por mí, iba a venir por mí y no vino, usted se va a sentir acorralado y mecánicamente usted va a tener que responder sí o no, pero usted tiene toda la libertad de explicar su respuesta. Entonces eso ya la otra parte le cambia la noción. Y porque los abogados solemos ser como, dígame cómo es cierto sí o no que usted quedó de ir ayer por ella para ir al cine. Entonces la persona se siente acorralada, ¿no? Entonces en la preparación le dice, vea, por más que le pregunten sí o no, usted tiene la posibilidad de explicar. Entonces, dígame como cierto sí o no que usted quedó de venir, que usted no vino ayer por mí. Entonces usted puede decir, la respuesta concreta es no, pero la razón por la cual no vine fue tal y tal. Si tengo una oportunidad para explicar, y eso es muy importante. Si los abogados no preparamos a la parte para eso, la parte se acorrala y solamente responde que sí o que no. En cambio, si yo lo preparo y le explico que puede ampliar su respuesta, puede que ese sí o ese no tenga una explicación. ¿Estoy claro con eso? Sí, profe. Señor. Ok. ¿Qué es lo peor que uno puede hacer? Pues tirar a la guerra a su parte sin explicarle estas cosas. Entonces uno dice, no, tranquilo. Primero que todo, ese abogado va a querer intimidarlo a usted. No, usted tranquilamente dígale sí o no, pero, y entra con su explicación y ahí amplía. Punto. Entonces vean que eso es muy importante. Dos, las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas le abren a usted al mundo para hablar de todo. Entonces también usted le dice a veces que de pronto usted también mira en la preparación. Usted dice, es posible que la contraparte le vaya a preguntar a usted esto, pero es posible que la contraparte no le pregunte sobre estos puntos
que a mí se me hacen importantes que los hablemos. Entonces, si a usted le preguntan abiertamente por este lado, ahí aproveche y hable lo que posiblemente no le van a preguntar. Entonces vean que es otra estrategia en el interrogatorio. Y estamos hablando del interrogatorio no de yo hacer el interrogatorio, sino de que mi parte responde al interrogatorio. Vean cómo yo estoy buscando probar a través de mi propia prueba, en ese sentido. Y yo no voy a hablar ni siquiera como abogado allá. Entonces yo le digo a mi parte, vea, si le preguntan, diga como cierto sí o no, diga sí o no y explique. Pero si le hacen una preguntita abierta por este lado, coja esto y métalo acá, de una vez, en ese evento. No le están preguntando de eso, pero aproveche eso. Entonces voy a poner otra vez el ejemplo tonto. Ivonne, llega el novio y Ivonne le dice, ¿usted por qué no vino ayer? ¿Y qué hace él? Le muestra un ramo de flores, porque estaba comprándole un ramo de flores. Ella no le estaba preguntando propiamente eso y se le está saliendo por otro lado en ese evento. Entonces, en ese sentido... Yo le perdono. Entonces, por eso, pero mire cómo cambia la lógica en ese sentido, y en ese punto la audiencia se vuelve de un dinamismo de convencer o persuadir. Pero vea que yo como abogado, lo que les decía ayer, yo no soy un político y yo no estoy tratando de convencer al juez de ir allá a hablarle, ni siquiera hablo, estoy dejando que las pruebas hablen. Y estoy tratando de que a través del interrogatorio que hace la contraparte, que se supone que el interrogatorio busca es que la otra parte se favorezca, termino favoreciéndome yo. Entonces, esa es la segunda forma de preguntar que me permite hacer eso. Y hay una tercera forma de preguntar que no es válida hacerla acá, no es permitida, y es haciendo hipótesis o poniendo supuestos. Pero esa forma de preguntar la menciono acá, la dejo en pausa porque esa sí es permitida con los peritos. Ya la explicaremos allá. Entonces acá prácticamente a mi parte le van a preguntar preguntas asertivas o preguntas abiertas. ¿Cuál es la recomendación? Que si son preguntas asertivas, diga sí o no y responda y explique. Si son preguntas abiertas, aproveche para hablar lo que posiblemente no le vayan a preguntar. Ahí. ¿Qué otro tipo de recomendación uno también le hace a su parte al momento en que vaya a ser interrogada? Si usted quiere pensar la respuesta, usted no le puede decir al juez, señor juez, ¿puedo pensar la respuesta? No lo puede decir. Pero usted sí puede decirle, señor juez, ¿me pueden repetir la pregunta, por favor? ¿Qué quiere decir eso? Yo ya escuché la pregunta, ya tengo absolutamente clara la respuesta, pero necesito pensar muy bien cómo construir mi respuesta. Profe, pero también le puede preguntar al abogado, ¿me puede repetir nuevamente la pregunta si usted no está claro en la respuesta? Sí, pero sí, claro que sí. O sea, es que uno tiene el derecho en ese sentido. Si no, busco tiempo, ¿en qué sentido? Que si la pregunta me la está haciendo el abogado y yo le digo, señor juez, ¿me pueden repetir la pregunta? ¿Qué va a pasar? Que el juez le va a decir al abogado, señor abogado, repita la pregunta. Pero que adicional, ustedes van a decir que yo soy marrullero y no me importa. Pero adicional, eso es por la programación neurolingüística. ¿Qué estoy buscando yo también con eso? Que el juez se lleve la idea de que ¿qué? De que el abogado que está haciendo el interrogatorio no es claro. Exactamente. Vean hacia dónde va el tema. O sea, yo estoy buscando, por eso les digo que la preparación es muy importante. Yo estoy buscando de que el juez inconscientemente diga, ¿será que yo tampoco entendí? Volvámoslo a escuchar. Primer punto. Por eso les digo, ¿cuál es mi foco de atención? El juez. Ese es mi foco de atención. Y dos, ¿qué estoy buscando adicional? Más tiempo, porque si yo le pregunto al juez, el juez ahora le va a decir al abogado,
Y eso me genera segundos, y esos segundos me pueden permitir a mí tener claro la eso, porque muchas veces lo que el juez dice es, pues lo que yo entendí fue esto, o la pregunta es diferente, señor abogado, no, eso me da tiempo y genera persuasión y me da la posibilidad a mí de preguntar, de analizar la respuesta. Vean que ese punto ahí es importante. Para quemar Y tiempo. no es quemar tiempo, porque la Claro, audiencia para que va a dura 2 horas. contestar. Sí, pero no es quemar tiempo, sino es ganar tiempo, don Norberto. Bueno, le da la forma de cómo hilvanar las ideas. Sí, pero, pero adicional a eso, me da la posibilidad de tomarme un momentico ahí, Sí, claro. es como cuando usted hace el pendejo por celular y empieza, no lo escucho bien, qué pena, me repite, no sé qué, usted está haciendo el tonto, ya escuchó Sí, a la sí, persona. sí. Listo. Y una recomendación indispensable, ojo, que eso no puede pasar en una audiencia. Y si pasa, puede ser fatal. Déjele claro a su parte que en ningún momento la parte puede ir en el interrogatorio a decir, es que a mí mi abogado me dijo que dijera. Peligroso. Eso pareciera obvio, pero pasa. Porque es que la parte de uno cree que en la preparación uno le está diciendo que debe responder. No, porque es que los hechos son claros. Uno le está dando es técnicas de cómo responder y cómo abordar el interrogatorio. O tiene uno que recomendarle a la parte de que a uno no lo mira. O sea, la parte, usted tiene que dejarlo afiladito, preparadito, decirle, me da mucha pena, pero allá usted se defiende solo. Porque si no, la parte empieza a mirarlo a usted, empieza a mirarlo y a decirle que sí, sí o que sí no con la cabeza. Y el que se empieza a emberracar con eso, ¿quién es? En ese caso, El juez. el juez. Porque el juez ahí de una vez va a decir, acá usted trajo parcializada su parte a responder otras cosas. Vean tan amplio que es esto. Listo. Ahora, ¿cuál es la labor mía como abogado, independiente de la preparación? ¿Cuál es mi labor como abogado al momento de abordar el interrogatorio de mi propia parte? Es objetar las preguntas. Y ahí yo tengo que estar muy concentrado. Porque si la contraparte le hace una pregunta a mi parte que es inadecuada, yo inmediatamente tengo que objetar. Y eso sí yo lo hago como abogado. O sea, yo no puedo preguntarle a mi propia parte, pero yo sí puedo objetar las preguntas. Porque es que hay abogados que preguntan, por ejemplo, haciendo una pregunta que sugiere la respuesta o que parte de la base de un hecho que no está probado. Entonces, en ese sentido eh, vuelvo al ejemplo de Ivonne, de ahorita. Entonces Ivonne le pregunta al novio y le dice, claro, por estar anoche de fiesta no vino, ¿cierto? Entonces yo le digo, qué pena, objeción. Acá Ivonne está partiendo de la base de algo que no está probado. Está partiendo de la base de que este santo hombre estaba en una fiesta anoche y eso no está probado. ¿Y qué hace eso? Que inmediatamente el juez diga, procede la objeción. Y también estoy dejando ver ahí que el abogado no sabe preguntar. Ojo, para lo que decía Lina, vean que yo estoy tratando de mostrar que soy mejor que el otro, pero no se lo estoy tratando de mostrar al otro, sino se lo estoy tratando de mostrar es al juez, en ese sentido. Entonces ahí uno puede objetar. Otra forma de Señor. objetar, si son preguntas No, repetidas, entonces uno le dice al juez, señor juez, objeción, eso ya está respondido. Otra ¿Quién? forma, otra ¿Para forma de qué? objetar, señor ¿Para qué? juez, No, señores, pregúntame a mí que yo soy el esposo. ¿Qué necesita? Norberto, apaga el micrófono, ya lo Norberto. pagué, ya lo pagué, ya se lo Don pagué. Norberto, don Norberto, ¿cómo pelea por sus terrenos, ah? Esto, tercera forma de objetar, de razón por la cual también uno objeta, cuando preguntan cosas que no tienen que ver con el caso. Entonces, una objeción, señor juez, eso no tiene nada que ver con el asunto objeto de discusión en ese evento. ¿Qué hace uno también con ese tipo de objeciones? Desesperar al abogado.
Y yo lo hago a veces mucho. Si yo veo que el abogado de la contraparte no va preparado y está tratando ahí de improvisar y todo, con dos objeciones que le haga, o una, el abogado simplemente que dice, no hago más preguntas. Y ¡prum! Me lo quité encima. Ya, sencillo. O bueno, yo también a veces preparo mi parte y le digo que en caso de que le hagan preguntas de este tipo u otro, pues que no se deje engañar en ese evento. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o estamos ahí claros? Por mi parte, bien, profe. Sí, Ok, profe, estamos claros. listo. Ahora, otra, otra, otro aspecto. Miremos el interrogatorio ya no de mi parte, sino de la contraparte. Es decir, que yo soy el que voy a realizar el interrogatorio. Entonces vean que en ese sentido, pues ya lo dijimos, lo primero es preparar preguntas. Hay más riesgo porque yo no sé qué preparación tenga la otra persona, pero va a sonar contradictorio, pero por lo general las recomendaciones, o sea, va a sonar contradictorio porque uno se supone que uno no debe hacer lo que uno no quiere que no le hagan, pero acá uno sí va a hacer eso. Entonces, primero que todo, primera recomendación, hacer preguntas asertivas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar explicación. Si la contraparte no la prepararon adecuadamente, yo le digo, dígame como cierto sí o no, que esa persona se empieza a acorralar y empieza a responderme sin explicaciones. Entonces, por ese lado me sirve. Segundo, evitar preguntas abiertas o explicativas que no sean necesarias. Tercero, no preguntar lo que ya preguntó el juez y lo que ya está claro. Por eso uno lleva preparado su interrogatorio y va tachando lo que uno ve o evidencia que ya no es necesario. Y tercero, tener claro, o cuarto, que son máximo 20 preguntas. Pero ojo, muchas veces menos es más, o casi siempre. Entonces, si yo solamente necesito preguntar 2 o 3 cosas, con eso es suficiente. ¿Y por qué lo hago? Porque puede que si yo haga 1, 2, 3 preguntas, con la cuarta, la quinta y la sexta, la cuarta, la quinta y la sexta pregunta, lo que hagan es desdibujarme la respuesta que obtuve en las primeras preguntas. Entonces, en ese sentido, yo creería, eh, yo creería que que es importante no ir a ahondar sobre lo que ya ahondaron en ese evento. Recomendación que les hago en ese sentido, cuando les digo que menos es más. Tengan siempre algo claro. ¿Cuál es el objetivo que yo busco con el interrogatorio de parte? Cuando yo soy el que interrogo. ¿Cuál es el objetivo o la finalidad de esa prueba? Poderle demostrar al juez que lo que yo digo es cierto. ¿Una No, confesión? no, exacto. Lo que dice David, una confesión. Eso es lo que busco. Y entonces, si ya tuve la confesión, ¿yo qué hago? Me voy. Punto. Ahí paro. Por eso es la premisa que menos es más. Ojo, el objetivo del interrogatorio no es que la parte me explique sus argumentos, no. Es más, yo debo evitar dar pie a eso. Lo que yo busco es una confesión y busco una confesión de lo que a mí me interesa que la persona confiese. Entonces, ese es el gran norte del interrogatorio. Ahí, es eso. ¿Claro? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Bueno, perdón un segundo. Listo. Entonces, ese es el norte, no lo podemos perder ahí en ese sentido.
¿Qué consecuencias hay frente a la inasistencia de la persona que va a ser interrogada? Que eso también es importante tenerlo en cuenta y lo estoy mostrando ahí. Primero, que si la persona inasiste, no asiste, se puede declarar confesa, eh, tanto de los hechos susceptibles de confesión que le íbamos a preguntar, como de los hechos de la demanda o de los hechos de la excepción de la demanda. Y también es un indicio grave en contra de la persona. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Testimonios. El tema de los testimonios es un tema también muy importante. Entonces recuerde yo, que los terceros o la declaración de terceros o los testigos tiene como finalidad ahí sí, no la confesión, sino demostrarle al juez que tengo la razón. Ahí sí, como lo decía Lina hace un momento. Ahí sí se difiere en ese sentido. Yo lo que busco, perdón, les hago una pregunta antes de seguir. ¿Quieren que paremos un segundo, ya que vamos a empezar el tema de los testigos, o hacemos un break, así sea chiquitico? Se los digo porque posiblemente no vayamos a acabar tan rápido. No, un breakcito, profe, porfa. Entonces hagamos 10, bueno, tomémonos los 15 minutos, son las 9:42, 9:45, 10 en punto arrancamos, ¿sí? Listo, profe. Sí, porque si vale la pena de pronto comer algo, desayunar o algo. Vale, entonces ya hablamos ahorita.
Listo, continuamos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces ya en el descanso ya llamaron a sus novios y los interrogaron o no, Ivonne, Itza. Profe, afortunadamente yo no tengo novio, soy una mujer feliz. Ah, bueno. Ok. Listo. Declaración de terceros. Entonces, continuando con lo que estábamos mencionando, frente a la declaración de terceros, podemos repetir de lo que hablamos frente al interrogatorio de parte, y es lo mismo, pues si usted, las mismas premisas, no pregunte algo de lo cual usted no está seguro de que le van a responder, preparación previa, si usted lleva a sus testigos, prepárelos, reitero, prepararlos no es sugerirles que van a responder, sino guiarlos para que el testimonio sea correcto. Además, porque hay una cosa, que al testigo yo sí le pregunto. Entonces, pero hay una doble connotación. Es decir, a la parte le pregunta el juez y la contraparte. Al testigo le pregunta el juez, le pregunta a quien pidió el testimonio y luego le pregunta a la contraparte. Entonces el testigo está expuesto a más preguntas. Entonces todo esto implica pues preparación previa. En ese sentido, pues uno sí, no es que de pronto es para que no se malinterprete, no es que uno le diga al testigo, vea, si yo le voy a preguntar esto, respóndame exactamente esto, no. Lo que yo quiero es que él sepa qué es lo que pretendo yo demostrar y probar, pues para que la persona no hable de más, hay cosas que no son importantes o no son necesarias mencionarlas en un proceso. Entonces, en ese punto. Las reglas también son similares, 20 preguntas, como lo muestran en la presentación, debe ser solamente ¿quién debe citar al testigo? ¿Quién tiene que estar encargado de la citación del testigo? Pues quien pide el testimonio. Entonces eso implica también una logística previa, las preguntas son claras, concisas, deben versar sobre un solo hecho. Yo no debo hacer preguntas en las que pregunto dos y tres cosas en la misma pregunta. Es posible que el juez rechace preguntas que no son conducentes, que son superfluas, sugestivas, o sea, que no tienen nada que ver con el caso. Y pues lo hablaba ahorita, que ahí sí, de acuerdo con lo que mencionaba Lina, la idea del testimonio ya no es confesión, porque pues, el testigo no tiene nada que confesar, sino la prueba del testimonio es dar claridad, especialmente de qué, de los hechos. Pero ojo, acá viene una recomendación muy importante que quiero que tengamos en cuenta, y es que para que el juez tenga claro o para que el juez crea en el testigo, yo debo partir de algo muy importante y es acreditar a mi testigo. Es un punto muy interesante en el proceso. Si yo no acredito el testigo, es posible que el juez le parezca que es un testigo que no interesa o es un testigo de oídas o algo. Y en ese sentido suena feo, pero yo también puedo hacer algo contrario y es desacreditar a un testigo. Y cuando digo desacreditarlo, pues no es hablar mal del testigo ni nada, pero yo sí puedo simplemente es desacreditar su testimonio, es decir, que el testimonio al juez le genere dudas. O acreditarlo y es que el juez le crea ciegamente a ese testigo. Y eso es lo que hace que yo de pronto una prueba la convierta en lo que a ustedes les gusta llamar una prueba reina. Me explico en el ejercicio práctico para que me entiendan. Primero que todo, yo puedo tachar un testimonio por sospechoso por un tema de afinidad. Entonces, por ejemplo, si su testigo es su mamá, pues yo le digo primero que todo al juez, señor, tacha de sospecha al testigo. ¿Por qué razón? Pues porque hay un vínculo familiar de por medio. Y segundo, pues yo empiezo a acreditar el testimonio de la parte contraria si no me sirve, porque es que a veces también puede que la parte lleve un testigo que termine sirviéndome a mí. Entonces, eso es una dinámica ahí que toca manejar.
Pero si el testigo no me sirve y yo quiero desacreditar todo lo que dice la persona, primero que todo, ¿usted estuvo presente en los hechos? No. ¿Por qué menciona usted esto? ¿Ah, se lo escuchó a alguien? Sí. Punto. Yo no le pregunto nada más. Lo desacredité completamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es un testigo de qué? De lo que llama popularmente un testigo Oídas. de oídas. Y mi testigo de oídas poco le aporta al proceso. En otro caso, a mí me ha pasado, me lo han hecho en audiencias, a mí me ha perjudicado. Yo llevo un médico de testigo sobre un tema que él no es especialista. Entonces, ¿qué le dicen al médico? Doctor, ¿usted es especialista en este tema? No. ¿Usted tiene experiencia profesional en este tema? No. Lo que usted está hablando es un tema que tiene que ver con lo que no tiene especialidad, no tiene tal. Sí, baile, me lo desacreditaron, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con eso y buscar acreditar. Entonces, ojo, no, que el testigo se autogestione y se autoacredite. Entonces, ¿yo qué le digo al testigo? Vea, a usted le van a preguntar, lo primero que le van a preguntar es los generales de ley. Ustedes van a ver, por ejemplo, es que a mí me da pena el tema de ponerlos a ver audiencia, ese caso que yo quiero que vean, porque de pronto ustedes pensarán que uno lo hace de forma prepotente, pero lo hago es porque yo quiero que ustedes identifiquen el trabajo que tuvo que haber existido por fuera de las audiencias en esos procesos. Porque, pues yo no sé, yo no soy tan partidario de decir que el proceso se gana siempre ahí. Eso es como el fútbol. El fútbol no se gana ahí solamente en el partido, se gana en el entrenamiento, en la parte previa, ya que estamos tan futbolísticos por la goleada que nos metieron ayer. Entonces el trabajo previo sirve de mucho. Es lo mismo acá. El proceso no solamente se gana ahí. Y para que un testigo haga todo, ustedes van a ver en la audiencia que yo le voy a mandar un testigo, que el testigo dice todo lo que lo acredita. Inmediatamente el juez inconscientemente hace algo y le pregunta al abogado de la contraparte, le dice, doctor, ¿tiene alguna duda respecto de la idoneidad del testigo, del perito, perdón? Es un perito, y la parte una vez dice, no, pues no tengo nada que decir, o sea, que sorprendido, entonces lo mismo, entonces uno le enseña al perito, al testigo a autogestionarse, entonces uno le dice, vea, a medida que le pregunte el juez, usted vaya tratando de ir metiendo cosas, entonces usted diga, no, es que yo soy fulanito de tal, yo soy tal, si es necesario que usted acredite su profesión y ocupación y tenga algo importante que ver con eso, dígalo, porque es que muchos testigos son testigos que simplemente atan cabos y llegan a conclusiones porque ellos creen, pero es muy diferente cuando es un testigo que es un testigo técnico, por ejemplo, hay testigos técnicos cuando son personas que por su profesionalismo pueden dar conceptos, entonces eso es distinto. Pasa mucho en responsabilidad médica, cuando yo llevo como testigo a un médico que hizo parte de la atención, pero no está demandado. Entonces yo le digo, doctor, diga yo soy esto, tengo estos estudios, tengo este tipo de experiencia, y métalo ahí. ¿Para qué? Para que usted vaya creyendo, vaya persuadiendo al juez de que quien le está hablando tiene credibilidad, en ese sentido, que es una persona seria, perdónenme lo que voy a decir, y suena muy despectivo, pero a veces llevan a la señora del barrio ahí chismosa, y el juez dice, pues no sé, pero de pronto si yo llevo a un testigo que es mi vecino, eso no tiene nada que ver porque puede que ese vecino que voy a mencionar sea más chismoso y más mentiroso que la señora chismosa del bar. Pero si yo llevo y digo, y mi testigo dice, sí, yo conozco acá al señor hace tantos años, yo soy un señor que soy contador, vivo en esta casa, todo, pues el juez de pronto le genera un poquito más de seriedad al testimonio en ese evento. Entonces, todas las cosas son importantes evaluarlas para acreditar el testigo. Y uno acredita al testigo desde dos perspectivas. Una, desde sus calidades, si las calidades son importantes para dar un testimonio, calidades personales y profesionales. Y dos, uno acredita al testigo demostrando la cercanía que tuvo la persona con los hechos. Porque si no tuvo cercanía, nada que hacer en ese evento. Entonces voy a poner un ejemplo, y perdónenme en el ejemplo nuevamente que son ejemplos tan tontos, pero lo he visto en la práctica. Un proceso de divorcio. Y el testimonio de la infidelidad es la amiga
de la señora que se quiere divorciar porque le fueron infiel. Y ella dice, es que yo soy la testigo porque yo he visto que ella ha sufrido mucho, no sé qué, pero ¿usted ha visto la infidelidad? No, pues no es un testigo que no me aporta mucho en eso, o sea, es que yo tengo el presentimiento que el otro le es infiel, pues no, o sea, en cambio si yo llevo un testigo que digo, efectivamente yo soy el testigo porque yo fui quien lo vi, quien estuve cercano a eso, según, o sea, todos esos aspectos terminan acreditando no al testigo, acreditando el testimonio para que el testimonio el juez, dentro de las reglas de la sana crítica, lo tome como algo que vale mucho la pena mencionar en ese evento. Y lógicamente en la dinámica del testimonio uno puede hacer preguntas que totalmente desbaratan al testigo. Y una pregunta sencilla, ¿usted estuvo presente tal? No. Ah, bueno, entonces ¿por qué razón usted hace esas afirmaciones? Se le desbarata todo el testigo. Porque sí puede pasar que a uno le lleven testigos que son testigos falsos. Pasa en la política porque no va a pasar en un caso normal. Y entonces uno en ese sentido logra desacreditar a los testigos. ¿Qué fue lo que pasó en el caso Colmenares, por ejemplo? Desacreditaron a todos los testigos, porque eran testigos que no tuvieron realmente cercanía con el caso en ese evento. Listo. Eso es frente a lo que tiene que ver con los testimonios. Recomendaciones. Trate de llevar buenos testigos. Si no son necesarios tantos testigos, no. El juez tiene la potestad de frenar el número de testigos y decir, por ejemplo, no, ya con esto es suficiente. ¿Para qué te vamos a aportar más testigos? 2, evidencia que sean pruebas, perdón, que sean hechos que sí se deban probar con testimonio, porque por ejemplo hay hechos que se deben demostrar con otro tipo de pruebas y la gente pretende mostrarlo con un testimonio y eso no tiene mucho que ver, como por ejemplo cuando yo pretendo que un testigo vaya y me hable, esto lo que tiene que demostrarse con una prueba pericial en esos casos. Entonces, por ejemplo, en una pertenencia, el testigo de que me va a dar prueba de que la persona actúa como dueña, etcétera, etcétera. Pero el testigo no me va a demostrar cuáles son los linderos del proceso. Entonces yo no debo de gastar un testimonio en algo que no es objeto de probar con el testimonio en ese evento, a no ser que sean testigos técnicos, que ya lo he mencionado como 3 veces. Pero ojo, ¿qué es el testigo técnico? Es un testigo que por su especial conocimiento puede, además de dar testimonio, puede conceptuar, puede convertirse casi que en un perito. Pero ¿qué se requiere para que el testigo pueda ser testigo técnico? Que sea una persona que haya tenido relación, o sea, yo no puedo llevar como testigo técnico a alguien que no tuvo relación con los hechos. Yo lo he intentado hacer en materia de responsabilidad médica y me he ganado ciertos regaños, porque lo que trato de meter es como perito a un testigo y resulta que es un testigo que nunca tuvo relación fáctica con lo sucedido en ese evento. Ese no es permitido. Pero si yo tengo un testigo técnico, porque su calidad profesional o su conocimiento le permite conceptuar y tuvo relación con los hechos, es plenamente válido. Perdón, Lina, que te interrumpí. No, nada, ya lo dijo Doc. Entonces, en ese sentido, eso debemos de tenerlo bien claro. Ahí. Listo, perfecto. Eso frente a la declaración de terceros. Frente a lo que tiene que ver con la sustentación del dictamen pericial. Entonces, recordemos claramente, presenta un dictamen pericial, yo lo objeto y yo le pido al juez que el perito vaya a la audiencia de instrucción y juzgamiento a sustentar su dictamen. Reitero algo que les precisaba ayer. ¿A quién le conviene que el perito vaya a sustentar el dictamen? A quien quiere controvertir el dictamen.
realmente quien aporta al dictamen lo que le conviene es que no haya controversia y que el dictamen ya quede listo, se dé por probado. Pero realmente quien quiere llevar al perito al proceso o es el juez o es la contraparte que quiere desbaratar el dictamen. Entonces, en ese sentido, ¿qué puede suceder? También, que lo que yo estoy buscando es desacreditar al perito y desacreditar el trabajo que hizo el perito. ¿Cómo lo logro hacer? Primero que todo, que cuando vaya el perito yo le haga preguntas que determinen que no es un perito idóneo para lo que está realizando. Y eso pasa mucho. No sé, don Norberto, que es experto en el tema de los peritajes, pero el hecho de que usted se llame, perdóneme lo que le voy a decir, el hecho de que usted sea perito no quiere decir que usted pueda ser perito de todo. Entonces, en ese sentido, a uno a veces tratan de meterle peritos que no tienen nada que ver con el tema que se va a peritar. Y puede que lo sepa, y puede que sepa el tema, pero no tiene la idoneidad, y la idoneidad no se mide propiamente porque usted sepa o no sepa, sino porque tenga los títulos o tenga la preparación para hacerlo en ese sentido. Perdón, don Norberto, creo que quiere hablar. Sí, profe, en ese sentido los abogados están muy dados a preguntar sobre qué metodología utilizó, sobre qué normas se basó para hacer el avalúo, si conoce las normas NIF. Entonces, sobre eso comienzan a desbaratar el avalúo. Y en el caso, Exacto, entonces yo le digo, no, Norberto es el perito, yo le digo, primera pregunta, don perito, señor perito, ¿qué tuvo en cuenta usted para evaluar eso? Entonces el perito me dice esto. Y yo le digo, yo tengo acá un listado donde sabemos qué es lo que tiene que tener en cuenta. Segunda pregunta, ¿y usted tuvo en cuenta esto y esto y esto? No. Tercera pregunta, ¿tenía que haberlo tenido en cuenta? Sí. Cuarta pregunta, ya que empecé ahí, ya le boté su dictamen al suelo, ¿sí? Preguntarle como la técnica que manejo acorde a lo Sí, que... por eso, pero vea que incluso con esas tres preguntas, o sea, yo podría decir, ya, no más preguntas, porque ¿qué es lo que dice? Demostré que ese dictamen no quedó bien hecho, punto. No quedó, no analizó lo que tenía que analizar, todo. Pero ojo, también lo que venimos hablando, preparación previa, porque muchas veces uno sabe, si es mi perito, uno puede saber que le faltan esas cosas. Entonces, en ese sentido, ¿yo qué hago? Pues, ojo, prepárese para esto, o justifique por qué no lo metió, por qué no lo analizó. O dos, para yo saber qué le falta o qué no le falta, pues yo tengo que haber analizado eso previamente. Y ahí también los abogados tenemos que asesorarnos o meternos en el papel del peritaje. Porque es que son cosas tan técnicas que de pronto uno no las conoce, el juez tampoco sabe de eso, pero si uno se remanga la camisa y uno se mete el papel y averigua previamente, por eso preparación previa, uno vaya preparado para eso. Entonces uno le dice, venga, don Norberto, según la guía técnica tal, dice que esto debe incluirse. ¿Conoce la guía? No, no la conozco. Ah, bueno. ¿Y yo cómo sé que existió esa guía? Pues porque me puse a estudiar del tema. No solamente en un tema ni de avalúo, ni en muchos temas. Entonces, por ejemplo, digamos que usted vaya a hacer un dictamen pericial y es un topógrafo. Entonces el topógrafo, yo le pregunto, ¿qué método utilizó? Entonces me dice, yo utilicé teleolito, no sé qué vaina. Entonces yo le digo, ¿usted conoce que actualmente los estos se hacen a través de GPS con tal medición de esta forma? Sí. ¿Usted lo utilizó? No. ¿Hay mayor precisión si es con GPS o con teleolito? No, hay mayor precisión con GPS. ¿Sí me entiende? Entonces le empiezo a darle palo y palo y palo en busca de desacreditar el dictamen. No propiamente atacando las conclusiones del dictamen, sino atacando la formación del dictamen. Si yo demuestro que el dictamen está mal formado, inmediatamente destruyo la conclusión. Lógicamente, yo también debo atacar, si es posible, las conclusiones del dictamen si veo que estas son notoriamente equivocadas. Entonces, en ese sentido, el dictamen, la forma de preguntar es la misma del interrogatorio, la misma del testimonio. Solo hay una diferencia.
Y es que acá sí como lo muestra en la presentación, sí se permiten las preguntas insinuantes y asertivas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo al perito sí le digo, vea, señor perito, si en este caso no hubieras pasado esto, sino esto, ¿cuál hubiera sido el resultado? Esa pregunta no la puedo hacer en un testimonio ni en un interrogatorio de parte. Pero acá yo sí le puedo decir, si el suelo no cumpliera esas condiciones, sino estas, la medición hubiera sido diferente, algo así, se lo podría preguntar y no tengo ningún problema, porque es un tema distinto en ese caso. ¿Ok? Entonces puedo hacer preguntas insinuantes, tengo una consecuencia clara, que eso también es preparación y logística. Si mi perito le toca ir a sustentar el dictamen y no va, se me cayó el dictamen. Y ahí pasaba lo que decía ayer don Norberto. Le quedó hermoso el dictamen y todo, pero eso implica una logística, citar previamente al perito, programarlo, todo. O sea, la gente no está esperando que usted los diga hay una audiencia mañana, y no, la gente necesita también programarse, y más si es un perito, entonces si no al perito se le cae el dictamen. Y el dictamen puede ser, bueno, ya lo dije, puede ser sustentado por interés del juez o por interés de las partes, en ese sentido. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿O no? No, profe. ¿No? Listo. Entonces, dicho lo anterior, pues ya hemos hablado de todas esas recomendaciones en relación con la práctica de las pruebas. Entonces, ¿qué sucede? ¡Pum! Se cerró la práctica de pruebas, se cerró la etapa probatoria. Entonces el juez dice, listo, ya no hay más pruebas que practicar. Y como ya no hay más pruebas que practicar, cerramos el debate probatorio y pasamos inmediatamente a la etapa de alegaciones. Es decir, etapa de alegatos como tal. Y pues la etapa de alegatos de conclusión también es importante, pero también debe tener un manejo correcto. ¿Qué son los alegatos de conclusión? Lo mencionábamos anteriormente. Los alegatos de conclusión, lo que realmente son, es una última argumentación del por qué yo tengo la razón en el proceso. Foco de atención, nuevamente lo digo, el juez. A mí no me interesa ni que me escuche mi contraparte, ni nada, sino el juez. Es convencer al juez de por qué tengo la razón. Pero, como lo mencionábamos ayer, eso implica tener en cuenta algunos aspectos. Y es que, uno, tengo un límite de tiempo, que es un tiempo bastante amplio, 20 minutos. Pero acá volvemos y repetimos la regla. Menos puede que sea más. No siempre, pero a veces menos es más. Y está demostrado que el foco de atención se pierde con el tiempo. Entonces, si usted se toma 20 minutos, pregúntele a todos los jueces, pero el juez se la aburre y pierde la atención. Y más si los 10 primeros minutos es relleno y usted no va concreto. Entonces tiene que arrancar de una vez, contundentemente, siendo concreto. Realmente, ¿cuál es la intención de los alegatos de conclusión? Que usted le diga al juez qué se comprometió a probar y cómo lo probó. Yo se los dije hace un rato empezando la clase. Hagamos de cuenta que en la demanda y en la contestación yo le hice una promesa al juez y era que le iba a probar algo. Y se lo iba a demostrar. En los alegatos yo le estoy diciendo, señor juez, cumplí mi promesa y le acabé de demostrar este hecho con esta prueba. Puede ser muy mecánico, entonces simplemente es decir, vea, señor juez, en mis alegatos de conclusión y teniendo en cuenta cuáles son los elementos de esta acción, yo le quiero señalar que hemos logrado demostrar que tenemos la razón de la siguiente forma. 1. Se demostró que Juan no cometió la conducta que dicen
que llevó a generar el daño en la responsabilidad, un accidente de tránsito. ¿Cómo lo probamos? Con este testimonio, con esto, esto y esto. 2, se logró demostrar que el que tuvo la culpa fue tal persona. ¿Cómo lo demostramos, señor juez? Con esta forma. Se logró demostrar, Conclusión, señor juez, no se configuran los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. Conclusión, no queda más que exonerar de responsabilidad a mi contraparte. O señor juez, a mi parte, perdón, se logró demostrar que efectivamente la persona fue, se logró demostrar que está el nexo causal, se lograron demostrar que se causaron estos perjuicios con esta prueba psicológica, con este dictamen pericial, con esos cálculos, Señor juez, declare que es civilmente responsable. Para eso usted no necesita 20 minutos. Para eso usted tiene que remitirse a qué dijo la prueba y ser muy dinámico. Cuando digo que ser muy dinámico, es ser muy claro en el manejo de eso. O si no, el juez, reitero, voy a poner nuevamente un ejemplo que suelo a veces poner y que siempre, no sé si ustedes, yo se los dije la vez pasada, pero yo siempre molesto muchas veces con lo mismo a mi mamá. Y es que mi mamá cuando le va a contar a uno algo, habla de 1000 cosas primero y no concluye lo que realmente quiere contar. Entonces, y suelen hacer así creo que todas las mamás. En este caso no. Uno tiene que arrancar casi que por la conclusión de una vez, porque si no el juez empieza a dispersar. Y si el juez se dispersa, se pierde eso. Entonces en ese mismo, don Norberto, que ayer me lo preguntaba y lo hablábamos. No, don Norberto, los alegatos, como lo vemos en la presentación, no son una lectura de jurisprudencia. Sí. A no ser que sea necesario. ¿Por qué? Porque la de jurisprudencia termina siendo un as bajo la manga. Pero de resto no es necesario porque para eso el juez conoce el derecho. Profe. Pero si es algo novedoso, sí es importante. De resto, no. Señor. Profe, yo pues considero que ciertamente de la exposición que usted haga de los alegatos de conclusión, donde de pronto le haga ver al juez los errores que haya cometido o lo que no se haya tenido en cuenta, eso produce sus efectos en caso de una apelación. Por ejemplo, en una simulación que se tuvo acá en esta oficina, un viaje a Manizales a sustentar la apelación y el magistrado apenas le concedió 5 minutos. 5 minutos al abogado para que expusiera el caso. Entonces se le argumentaba al abogado que cómo así que 5 minutos cuando la simulación conlleva tal cosa. Dijo 5 minutos. Pero vea que eso pasa, don Norberto. Qué pena le corto la idea. Qué pena le corto la idea. Sí, profe. Y ya lo sigo escuchando. Hay jueces que le dicen a uno, no quiero escucharlos más de 5 minutos. Punto. Pero un viaje de Manizales de volada hasta Manizales para 5 minutos, uno es de las 3 de la mañana viajando. Sí, no, pues le digo, si es necesario, se habla más, pero si no es necesario, no. Pero es que mismo, don Norberto, vea, el mismo juez se lo está diciendo. El mismo juez se lo está planteando. ¿Y a quién tiene usted que tener contento siempre? Al juez. Al juez. Es ese punto. Y de pronto el juez no le está haciendo un daño. El juez lo que le está diciendo es yo necesito escuchar concretamente. Yo necesito escuchar concretamente el por qué usted tiene la razón. Pero si usted, vea, yo les voy a mostrar un caso. Me provoca mandarles esa audiencia, pero no. Prefiero la otra por otros componentes. El abogado de la contraparte empezó la audiencia. Señor juez, tal, y señor juez, ¿qué hubiera pasado si la paciente de eso hubiera sido un familiar suyo? ¿Y qué hubiera sido si hubiera, o sea, un poco de cosas, si el juez lo miraba como hermano? Necesito que me diga qué fue lo que logró demostrar, cómo lo logró probar.
Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser muy concreto. Es más, uno tiene que ir muy bien preparado, porque uno tiene que decirle, señor juez, folio tal, número tal, la prueba tal, en eso, y en ese sentido, porque lo que yo les decía ahorita, si el proceso es un mamotreto de 3.000 folios, es muy posible que el juez no lo haya revisado tan en detalle, o el oficial mayor, que es el que de pronto proyectó, y si hay por allá una prueba en un folio y él no la revisó, pues usted tiene que decirle al juez dónde está. Por eso es mucho el dinamismo del dictamen. Entonces, es más dinamismo que leer jurisprudencia que leer eso. Como lo decíamos, cero improvisación, 100% planeación. Los alegatos se construyen desde que se contesta la demanda, vean. Eso se va construyendo desde allá. Y uno llega con los alegatos muy bien construidos. De pronto, ¿qué puede pasar? Que como la misma audiencia de práctica de pruebas, alegatos y fallo, pues yo llevo como mi marco de alegatos y le sumo lo de las pruebas que se recaudaron ahí, en ese evento. Lógicamente, yo me restrinjo a las pruebas que me sirven. Yo no me voy a poner a hablar de las pruebas que no me sirvieron a mí. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué me voy a poner a decir, no, es que acá se logró probar algo que no me interesa que se haya probado en ese evento? Hay que hacer un mapa de pruebas, organizando las pruebas practicadas, qué dijo cada prueba y qué es lo que me conviene en ese sentido. Y hay algo que yo lo coloco acá, pero es algo de lo que no estoy totalmente convencido, pero es dependiendo del caso. Y le digo que no estoy totalmente convencido porque lo que les decía, para mí, cuando uno va a la audiencia de instrucción y juzgamiento, el juez ya lleva hecha la sentencia. No sé, Paola, qué piensa al respecto. Sí, doctor, por lo general eso sucede porque ellos ya tienen estudiado el caso y dicen, incluso ya han preparado tan así la sentencia que la llevan por si esto o por si lo otro. Entonces, ya que de Exactamente. pronto algo diferente, de pronto en esa audiencia genere una modificación, pero pues sería ya, digamos, mínima. Exacto. Gracias, Paola. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en los alegatos ya el juez lo escucha por cortesía. Puede pasar eso. Porque toca. Y a veces por eso también don Norberto le dice que solamente 5 minutos. Le dice, yo para que me aguantar a esa gente 20 minutos, don Norberto, y 20 minutos, no sé, Freddy hablando. Y imagínense, si son un demandado y 3 demandados, perdón, un demandante, 3 demandados, 20, 40, 60, 80, hablando cada uno 20 minutos, si yo ya tengo la sentencia hecha. Entonces lo que me digan acá, no sé si vieron el video que mandaron de la señora Jacosteña hablando de los jugadores de fútbol, ¿no? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Hablando de qué, profe, no le entendí bien. No, profe. Los jugadores. Sí, ¿qué decía de los jugadores? ¿Que los jugadores valen qué? Mondá, ¿no es? Sí. Es que después del partido de Colombia circuló un video ahí en WhatsApp de una señora costeña diciendo que los jugadores de Colombia valen mondá. Ya, perdónenme la expresión tan grotesca, pero ya lo que usted diga en los alegatos, si el juez tiene ya la sentencia clara, sus alegatos valen mondá. Ya no importa, ya ¿Y no qué valen es nada. eso? ¿Y qué es eso de la monda? Entonces, pero ojo, dependiendo del caso. Dependiendo del caso. Y ahí sí me contradigo y me retracto. Y ahí sí por eso digo que el fallo no está listo siempre y que de pronto los alegatos pueden ser muy relevantes. ¿Por qué? Porque es que hay casos que la discusión probatoria es poca. Entonces lo que se diga no tiene mucha relevancia. Pero por lo menos hay casos que sí. Lo digo especialmente por mi experiencia con la responsabilidad médica, donde los temas son tan complejos y los alegatos sí pueden tener mucha relevancia. Y de pronto cuando uno menciona pruebas que el juez de pronto no vio, ahí puede que uno haga dudar al juez y el juez tome un receso y después del receso
cambie su decisión o ratifique su decisión. Pero de resto, puede que no. Entonces, yo por eso tengo que ser muy contundente, decirle, señor juez, vea, tengo la razón por esto, lo logré probar de esta forma, acá están las pruebas, y en efecto, usted no tiene la razón, la tenemos nosotros por esto y esto. Ojo, yo no entro a criticarle al juez nada porque el juez todavía no ha fallado. Por eso la dinámica de la apelación es otra que la vamos a ver la próxima clase. Pero en ese sentido lo que yo voy es a exponerle el por qué el juez debe fallar a mi favor. Pero si el tema es muy evidente, posiblemente el juez lo escucha en los alegatos por cortesía, en ese caso. Entonces, en ese evento es posible que no generen mucho efecto los alegatos, a no ser, reitero, que sea un proceso con mucho debate probatorio, que el debate probatorio ha sido inmediato en la misma audiencia. Incluso a veces los jueces piden un receso para pensarlo. Entonces, puede que suceda esa situación ahí. ¿Alguna duda hasta ese momento? ¿Una duda, opinión, No, aporte? por mi parte no. Ok, bueno, entonces si no hay dudas, hemos acabado, ya vamos llegando al final. La próxima clase que nos queda hablar de la sentencia, hacer unas recomendaciones también respecto de las sentencias para mirar el tema de la apelación y lo que sea en segunda instancia. Y ya con eso acabaríamos nuestro plan. ¿En qué quedó pendiente? Ojo, porque pues esto todo también, eso se califica. Hasta hoy tienen plazo de terminarme de enviar las demandas. Les voy a repartir las demandas cruzadas a otros grupos para que sobre esa demanda hagan la contestación de demanda. ¿Qué plazo tienen para la contestación de demanda? La próxima clase. Y les voy a mandar los links para que empiecen a ver las audiencias y para que se preparen para la última clase, que sería las de, ya le digo, o sea, creo que nos quedan dos semanas nomás. No, mentiras. Ah, sí, nos quedan 2 semanas, perdón. La clase del 2021 y la del 27 y la del 28. Entonces, para que se preparen, desde ya se vayan preparando para la simulación que hagamos el viernes y el sábado 27 y 28 de noviembre, que sería la parte final en ese evento. ¿Listo? No me interesa que se vistan bien, que no sé qué, nada, acá virtualito, lo que importa es que tengamos claro eso. ¿Qué voy a escoger? Voy a escoger de los mismos casos que ustedes han planteado en la demanda y en la contestación para las audiencias. Y hacemos la simulación. Simplemente es técnicas, no es... La idea en ese caso es que yo vea que se manejan bien la técnica, más no me interesa que se apasionen con el sentido de demostrarle que yo le quiero demostrar a Norberto que yo sé más que él, que no sé qué, no me interesa eso. ¿Listo? Para que tampoco se sobreactúen, por decirlo así. Y listo. ¿Listo? Entonces quedamos en eso. Bueno, profe, muchas gracias. Vale, Eso, profe, muchas gracias. Buen fin de semana. Bueno, igual descansen.